Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en nuestra segunda reunión de este domingo 5 de abril y pues va a ser una gran bendición predicar la palabra de Dios. Y gócese con nosotros, vamos a hablar acerca de la Pascua de Cristo. O sea que la Pascua, pero finalmente el simbolismo es la Pascua de Cristo porque Él fue el cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Y de esto te quiero hablar, así que quédate con nosotros y espero que te quedes hasta el final para que veas algo muy interesante que hay en esta enseñanza. Me acompaña pues aquí en la camarógrafa mi hija Salma, en las luces y aquí en la edición la hermana Vicky. Saludos hermana Vicky. Y también aquí está el tremendo pollito Eduardo y aquí está mi hijo Gadiel. Y así que un saludo a todos nuestros hermanos, a toda la iglesia del compañero cristiano aquí en Xochimilco, Ciudad de México. Pues Dios les bendiga, buenas noches, los extrañamos mucho. Ahora con esto de la pandemia que no nos hemos podido ver, hemos estado un poquito, quédate en casa por salud, aunque la verdad el día de ayer fui al centro y el día de hoy también anduve en el centro. Y la verdad sí, fue muy extraño, ¿no? Ir hacia el centro de aquí de la ciudad. Y a mí nunca me había pasado esto, ¿no? Llegar a una ciudad tan grande y las calles solas, se siente muy raro, así como que una sensación muy triste, ¿no? Porque exactamente a la tienda de electrónica a la que yo fui, era la única, gracias a Dios, ¿no? Era la única que estaba abierta y pues ahora sí que sí, se me hizo muy extraño, una sensación así de tristeza. Bueno, aquí en el área sur donde estamos en la ciudad, en Xochimilco, pues la gente pues anda en las calles, ¿no? Como que no atienden mucho esto, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Pero sí hay mucha gente aquí todavía. Pero lo que es el centro de la Ciudad de México, sí, hay un efecto así o sea, que la gente sí está poniendo atención al quédate en casa. Hablando un poquito, bueno, vamos a hablar acerca de la Pascua del Señor Jesucristo. Y hay cosas muy claras, pero también hablando un poquito acerca de la pandemia. En la palabra de Dios hay una escritura que nos habla acerca de una muerte que hubo alrededor de 24,000 personas que murieron, pero algo que llevó a esta muerte fue la fornicación y la inmoralidad. Y tenemos que saber algo, que la palabra de Dios nos dice que ahora sí que el fruto o el pago del pecado es la muerte. Y a veces a la gente se le hace muy fácil abrazar a quien no deba, a quien no debe, besar a quien no debe, tener cómplices. Y podemos ver en la palabra de Dios que el fruto que trajo la inmoralidad, la fornicación en aquel tiempo, ¿verdad? Trajo como consecuencia 24,000 muertos. No lo dudo que en muchas de estas pandemias que ha vivido la humanidad tiene que ver con la inmoralidad. Pero ¿qué paró esta pandemia que hubo en aquel tiempo? Estas muertes. ¿Qué es lo que paró? El celo de los hombres. El celo de un sacerdote, del hijo de un sacerdote, cuando él se abalanzó porque llegó un hombre y tomó a una mujer extranjera para fornicar con ella. Y dice la palabra de Dios que la trajo a sus hermanos. Y todavía la trajo a sus hermanos, pero primero dijo, primero yo, se metió a su tienda y llegó un hombre, ¿verdad? Lleno del poder de Dios, del Espíritu, no hay ninguna duda, del Espíritu de Dios. Y con ese celo, con su lanza los atravesó, los abalanzó a los dos. Y ahí cesó la mortandad de esta pandemia cuando los hombres se levantaron en ese celo, cuando este hombre se levantó en celo. Yo creo que algo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios, pues levantarnos en celo, el que no dejarnos que esto nos amedrente, que entremos en pánico, sino que saber que todo está bajo control. Si fue creado, no fue creado, lo que sea, bueno, eso vamos a dejárselo a los demás, pero mientras nosotros vamos a entender esto, que muchas de estas cosas tienen que ver con la inmoralidad. Bueno, en aquel tiempo así fue y podemos ver así como el SIDA, otro tipo de pandemias que ha habido, es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de nuestro alejamiento de Dios, de nuestra separación de Dios. Que Dios nos guarde a nosotros para seguir adelante, para seguir en la lucha, que no es fácil, ¿no? No es fácil y tenemos hijos, tenemos jovencitos, amén, y pues a seguir adelante, seguir perseverando en el Señor.
La palabra de Dios también nos habla que si Dios no guarda la ciudad en vano, vela la guardia. Vamos a orar que Dios vele por esta ciudad. Vamos a orar que Dios guarde en nuestro México lindo y querido. Que Dios nos bendiga a todos los que están pasando problemas como en el país de Ecuador, en parte de Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa. Todo lo que está sucediendo en aquel lugar, que Dios bendiga todo esto. Amén. En el nombre de Jesús, como hablábamos en la mañana, la sangre de Cristo tiene poder para eliminar, para cancelar todo virus, toda pandemia que se ha extendido alrededor del planeta. Amén. Es una sensación, como dicen por ahí, como la de la Segunda Guerra Mundial. Nunca antes se había visto esto, pero vamos a ponernos en las manos de Dios y en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo cancelamos toda pandemia, todo virus en contra de nuestros países y en contra de nuestras familias. Amén, en contra de la iglesia de Cristo, y no hay poder no hay poder, hermano, en contra de la iglesia de Cristo. Ahorita todo mundo, y ahora entendemos que la verdadera iglesia es la que formamos. Nosotros estamos formando la iglesia. Los templos ahí van a estar cerrados, pero lo más importante somos nosotros. Los bienes materiales ahí van a quedar. Lo más importante somos nosotros como familia. Hablando acerca de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a preparar la Pascua. Quiero darte algunas escrituras que son muy interesantes acerca de la Pascua. Primeramente, ya sabemos que el Señor le dijo a Moisés, ¿verdad?, que sacrificara a este cordero. Después de que Faraón, su corazón se había endurecido y que no había manera para que dejara libre al pueblo hebreo, mandó 10 plagas. Tú conoces muy bien esas escrituras de las plagas, pero la última plaga, la de la muerte de los primogénitos, para que Dios librara a su propio pueblo, era necesario, ¿verdad?, que ellos sacrificaran el cordero. Un cordero que lo habían apartado, un cordero que no tuviera ningún defecto. Y cuando ellos sacrificaron el cordero y que la sangre la aplicaron en los postes de sus puertas, dice la palabra de Dios que pasó la sombra de muerte y que no mató a ningún primogénito de ellos ni de los animales. Ellos salieron, pero también hicieron algo, comieron hierbas amargas. Las comieron, las hierbas amargas, como una cebolla, ¿verdad?, el perejil, una lechuga. Y también comieron un pan. Pero como la orden era que tenían que salir rápido, ellos tenían que comer, vivían muy pobre, pero a pesar de su pobreza tenían harina y tenían agua. Y ellos tenían que preparar su pan. Ellos tenían que preparar un pan por esto de lo de la Pascua, que tenían que comer también el cordero. Y también ellos hicieron un pan. Pero cuando ellos hicieron el pan que ellos hicieron no se leudó. Para que no se leudara este pan, era necesario que no pasaran más de 18 minutos en el procedimiento del pan, poniéndole la harina y poniendo agua. Ellos hicieron su mezcla, pero si pasaban sobre la harina y sobre el agua, pasaban más de 18 minutos, simplemente se leudaba y ya no servía para el propósito de Dios y la enseñanza que Dios tenía. Entonces la palabra de Dios nos habla que ellos comieron el pan, comieron las hierbas amargas, y también, hermano, ellos salieron pronto. De esto quiero hablarte. Pero también allá en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 22, dice así, de esta manera. En Lucas capítulo 22, del 7 al 15, dice la Biblia: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. La tradición era sacar lo leudado de la casa, limpiar la casa de las cosas leudadas. Cuando la palabra de Dios nos habla acerca de Lucas capítulo 22, dice la palabra que Jesús envió a Pedro y a Juan para que ellos fueran a preparar la Pascua. Y es muy interesante lo que vamos a ver. Cuando la palabra de Dios nos dice que ellos fueron a preparar, no fueron aquí a una tienda a traer un jugo y unas galletitas que la verdad son galletas leudadas y que las iban a comer ellos. No, tenía que haber una preparación. Lo que es la Pascua, lo que hoy conocemos como nosotros como cristianos, la cena del Señor, tenía que haber una preparación. ¿Cuál era esta preparación? La palabra de Dios nos habla en el ritual de la preparación. Primeramente, cuando venía esta gran festividad, la festividad de la Pascua es la más importante de las festividades.
La Pascua era la sublime, la más importante, porque si no existiera la Pascua, no existiera nada. Entonces de ahí vino todo, la festividad más importante, la liberación del pueblo de Dios en Egipto. Entonces la Escritura nos habla de que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua. El Señor tenía que participar de esta Pascua, era el invitado de honor, era la estrella de esta fiesta el Señor. Entonces, cuando se va a preparar, según el ritual, es de cuando van a festejar la Pascua, ellos tenían que sacar, los judíos tradicionalistas en aquel tiempo, los seguían al pie de la letra todo esto, tenían que sacar las cosas leudadas de su casa, sacaban todo lo que se leudara de una casa, lo tenían que sacar. Semillas, ¿verdad? No sé, vinagre, cosas que se leudaran, lo tenían que echar fuera de sus casas y tenían que limpiar todo esto. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Él hablaba de algo inmoral que había sucedido en la iglesia en Corintio. Y el apóstol Pablo dice en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué simbolizaba sacar lo leudado de los hogares? El ritual era sacar todo lo que fuera leudado de las casas. ¿Qué significaba todo esto? Orgullo, soberbia, amargura, sino que ibas a tener una fiesta espiritual muy importante, un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? O lo que Dios hizo por ellos en Egipto y lo que Dios hizo por nosotros cuando nos sacó de una muerte, cuando Dios nos sacó de una muerte. Estábamos haciendo un simbolismo en Egipto, en una vida de muerte, en una vida de vicios, y Él nos sacó a una nueva vida. Entonces el Señor nos dice, tienes que sacar las cosas leudadas. Y en aquel tiempo simbolizaba orgullo, soberbia, amargura, lo mismo que dice el apóstol Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por eso el Señor ha de haber dicho, cuidaos de los fariseos, cuidaos, ¿verdad? De esa levadura. Cuidaos, no seáis como los fariseos, ¿verdad? Que ellos tienen soberbia, tienen orgullo. Hace no tiene mucho tiempo que aquí en nuestra iglesia, aquí en la Ciudad de México, yo estaba predicando en una reunión en la semana y nos visitó un matrimonio. Y ellos estudian algo acerca como no sé, algo que tiene que ver con las clases hebreas. Y es muy interesante ese tipo de clases, ¿no? Pero sí los vi con orgullo, porque al final se expresaron así como que venimos únicamente porque no tenemos reunión, nos queda cerca la iglesia, pero la verdad no queremos aquí reunirnos, tenemos nosotros nuestra iglesia, pero nada más veníamos a escuchar la palabra, pero la verdad lo que enseñó el pastor para nosotros es algo muy sencillito, ¿verdad? No predica nada interesante y bla, bla, bla. Simplemente orgullo. Nos empezaron a decir que estaban estudiando hebreo y sí entiendo todo esto, ¿no? Hace unos 18 años atrás también me metí a la curiosidad de saber un poquito acerca del idioma hebreo, me puse a estudiar y pues la verdad se llena uno de orgullo, ¿verdad? Se llena uno de orgullo. Y te sientes mejor que los demás y era la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque ahora ya empiezas a entender muchas cosas de hebreo y te estabas llenando de esa levadura de orgullo, que yo sé más que otros. Y la verdad tuve que volver a lo básico, ¿no? A la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios nos está hablando. Es importante estudiar. Quiero llevarte a un simbolismo que son muy interesantes. Primeramente, cuando ellos festejan la Pascua, el Pesach,
tienen 4 copas de vino. Y en el Nuevo Testamento encontramos, a lo mejor no muy marcado, bueno, sí está marcado, las 4 copas que tomó nuestro Señor, ¿verdad? En diferentes porciones cuando Él en los 4 evangelios nos llama. Ahora, las 4 copas también tiene que ver con los 4 evangelios. Si estudiamos más a fondo todo esto, tiene que ver con los 4 evangelios también. Cuando tomaban la primera copa, y ahorita ustedes que conocen también de la palabra de Dios, de los evangelios, a ver si ustedes entienden de qué estamos hablando. Según la tradición, cuando están celebrando la Pascua, ellos toman el vino, ¿sí? Y cuando están tomando la primera copa, ellos, acuérdate, eran esclavos. Ahora cuando ellos están disfrutando la copa de vino, ellos dicen, ahora vamos a hacerla como que somos los patrones, ¿no? Somos libres. Cuando tú eres libre, estás en una fiesta, estás con tus amigos, ¿verdad? Los abrazas, pasas un buen tiempo con tus amigos y tomas la copa de vino y tú dices, ahora yo soy el jefe, yo soy el patrón, y tomas la copa de vino. Pero algo que era un simbolismo muy bonito era que cuando ellos tomaban la primera copa, ellos se recargaban y decían, hey, soy libre, o sea, tengo tanta libertad de poder. Es como cuando aquel jovencito está manejando el carro y empieza a manejar una actitud así, ¿verdad? Una actitud así que con mucha libertad, se siente libre. Es el carro de papá, pero yo me siento libre y ahí están manejando el carro, ¿no? Así bien fresitas. Entonces cuando ellos tomaban la primera copa, ellos tomaban la copa y se recargaban, se ponían una almohadita y ellos se recargaban tomando, haciendo algo así. ¿Te recuerda algo esto del Nuevo Testamento? ¿Te recuerda algo? Haz de cuenta que estás tomando tu copa, toma tu copa y te recargas. Eso. Aquí tenemos a Juan. Él se llama Gadiel, pero ahorita él la va a hacer de Juan. Y Juan se recargaba al pecho de su maestro Jesús. Cuando ellos estaban en la cena de la Pascua y cuando estaban ahí hablando quién le iba a entregar, dice la palabra de Dios que en el Evangelio de según San Juan, que Pedro le hizo señas porque el Señor estaba hablando y el Señor estaban en la cena y el Señor dijo, me van a entregar, uno de ustedes me va a entregar. Y por allá al fondo Pedro le hacía señas y le decía, pregúntale quién es. Y el Señor, y el apóstol Juan dice que recargado en su pecho, viendo a Jesús, le dijo, era el amado, era el chipilón, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es, Señor? ¿Verdad? Otra parte muy bonita de la Escritura, dice la palabra de Dios, que había lo que es la cena de la Pascua, ellos tenían el vino, tenían el pan no leudado, el pan de los pobres, que le llamaban, pero no es que estuvieran demasiado pobres, sino hasta la fecha lo siguen comiendo. Pero también tenían las hierbas amargas, y las tenían que comer las hierbas amargas, pero tenían un plato, un lebrillito, un platito como este, donde colocaban agua y le ponían una porción de sal. Y cuando ellos tenían el pan, tenían el lebrillo, tenían el platito con agua y sal, era para simbolizar las lágrimas. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Que era para simbolizar las lágrimas. Ellos tenían que tener un plato, pero en vez de que fuera una sopa, una rica sopa de tomate, era agua con sal. Y cada vez que ellos tenían las hierbas amargas, tenían que sumergir las hierbas amargas, como el perejil, otra hierba amarga, hermana Vicky. ¿Otra? La lechuga. Una lechuga. Salma. El rábano. Un rábano. ¿Sí? Ellos las hierbas amargas las ponían sobre el agua con sal para recordar el sufrimiento de los hebreos. Pero también había otro platito donde también había esos frutos como los dátiles. Revolvían hacían una mezcla de dátiles, ¿con qué? Con manzana, ¿dónde? Pera, ¿no? Con pera, con higo, con las frutas de aquel tiempo de Medio Oriente, las favoritas de nuestro Señor, como el higo, ¿no? Los dátiles, la nuez, y todo eso lo hervían en vino. Imagínate un vino riquísimo, lo hervían, lo molían y hacían una pasta que era del color del ladrillo, como la arcilla, así como las pirámides de Egipto. Ese tipo pues los hebreos fueron los que hicieron la
las pirámides de Egipto, según el libro, ¿verdad? Los que hicieron las pirámides. Entonces, este tipo de los dátiles, la manzana, la nuez, al revolverla con el vino, se hacía del color de la arcilla. Y cuando ellos tenían el pan, que es pan sin sabor, el pan de los pobres, ellos agarraban un poquito de la arcilla, vamos a ponerlo del dulce, con la arcilla para recordar que un día fueron esclavos y ellos sufrieron. Y ahora lo probaban y tenían ese sabor, pero yo me imagino que cuando ellos estaban probando en la Pascua, estaban probando esta comida, también sus lágrimas eran derramadas. Y también, hermano, cuando metían las hierbas amargas, hermano, sobre el plato de agua con sal, también recordando que ahora ellos tienen esa libertad, pero que alguien sufrió, que alguien por más de 420 años sufrieron como esclavos, comiendo ajos y comiendo cebollas. ¿Y a ti no te gusta la cebolla? Imagínate, qué increíble. Entonces, y el Señor Jesucristo, hablando, bueno, ya tenemos aquí al tremendo apóstol Juan, pero también el Señor dijo algo. ¿Quién te va a traicionar? Y el Señor dijo, ¿verdad? ¿El qué? El que mete la mano en el plato, en mi plato. Y el Señor, hermano, metió su pan, a lo mejor al dulce o al agua con sal, y se la dio a Judas. Tú no eres Judas, papá, ¿verdad? Pero se la dio a Judas. Entonces es parte de la fiesta. Pero algo, fíjate, algo muy padre de esta fiesta, muy bonita de la fiesta, era que cuando ellos estaban preparando, porque algo como lo había dicho en la mañana, la fiesta de la Pascua, no se celebraba en las sinagogas, no se celebraba en el templo, se celebraba ¿dónde? En las casas. Se celebraba en las casas. Y el papá se convertía en el sacerdote. Entonces él llegaba la suegra, llegaban los cuñados, los primos, los vecinos, y dentro de los hogares se celebraba. Hasta el día de hoy no se celebran en sinagogas la Pascua, se celebra en los hogares. Entonces imagínate, ahora lo que estamos viviendo en esta epidemia, que todo el mundo está en su casa, qué oportunidad tenemos de estar en iglesia, formar iglesia nosotros y celebrar la cena del Señor. Celebrar la cena del Señor y entre nosotros, ahorita no trajimos el vino, no trajimos el pan, ¿verdad? Porque está cerrada la librería judía y yo quería conseguir el vino, quería conseguir el pan para mostrarles, no porque uno se llene de orgullo, pero simplemente fui, pero hoy estaba cerrado, digo que estuvo todo cerrado, perdón. Pero es interesante, ¿no? También otra, y fíjate, en la fiesta, cuando ellos estaban ya con las velas y todo esto, cuando ya estaban a punto de cenar, le pedían al niño más pequeño que se asomara a la puerta por si había una persona desconocida. Le decían al niño más pequeño, hijo, vamos a empezar la fiesta y por favor asómate por si ves a algún extranjero o ves a alguien que se parezca a nosotros, pero no es de nosotros. Asómate. Y si ves una persona desconocida a la puerta, invítalo. Lo hacían en las fiestas de la Pascua. ¿Por qué? Porque en la mesa había una silla preparada. ¿Para quién crees? Para el Mesías. Para el Mesías. ¿Sí sabías eso, verdad? Había un plato, había una copa de vino, por si venía ¿quién? El Mesías. Entonces al niño, le decían a un niño, por favor, no vamos a empezar la fiesta hasta que te asomes, no vamos a cenar hasta que te asomes y me digas si hay alguien desconocido. Porque el Mesías, ellos creen hasta el día de hoy los judíos que el Mesías puede venir en cualquier momento. Cuando, ¿qué creen? Ya vino. Ya vino el Mesías. Ya vino y vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. Pero nosotros, ¿qué tal, papá? Nosotros sí lo reconocimos y ¿qué creen? Y lo tenemos. Nosotros tenemos al Mesías. Lo tenemos. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por eso lo dice en Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué crees? Ellos celebran la Pascua, pero el Cristo está a la puerta. El Cristo está a la puerta, pero ellos no lo pueden ver. Gloria a Dios porque esa palabra
Hermano, nosotros un día le abrimos nuestro corazón al Señor. Y ahora tenemos esa verdadera Pascua, tenemos la Cena del Señor, donde esta semana que viene, una semana muy importante, la Santa Cena, ¿verdad? El tiempo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar aquí en casa, vamos a traer el vino, vamos a traer ese pan de los pobres y vamos a hacer, no un ritual, por supuesto, pero sí vamos a hacerlo como el Señor, ¿verdad? Lo hizo, que Él tomó el pan, lo partió, ¿sí? Tomó el vino y nos recuerda su cuerpo, el sacrificio, su sangre, lo que Él nos recuerda. Y nos vamos a gozar. ¿Por qué? Porque espiritualmente nos vamos a gozar con tantos santos hombres de Dios en todo el mundo. Es así que tú tienes una gran oportunidad ahora en este tiempo que estás en casa, que vayas por el vino, vayas por las galletas, por el pan sin levadura y que tú puedas, como sacerdote de tu hogar, gozarte con tu familia. Y no como los judíos, ¿verdad? Que ellos están esperando y mandan al hijo, ¿verdad? Mandan al hijo para que les diga si está el Mesías allá afuera. Cuando el Señor dice en su palabra, he aquí, ¿cómo va? He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Y llamo. ¿Sí? El Señor está a la puerta. Si tú te has alejado de Dios o no conoces de Dios, es una buena oportunidad. Mira, la gente allá afuera no sabe qué va a pasar. La gente tiene temor. Nosotros como hijos de Dios sabemos, como hablábamos en la mañana, estamos protegidos con la sangre de Cristo. Pero no por eso vamos a tentar a papá Dios. No por eso lo vamos a tentar. Nosotros, hermanos, nos tenemos que quedar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está limpiando. Dios nos quiere hablar. Acuérdate lo que te decía al principio. Tiene que ver con inmoralidad. ¿Sí? Tiene que ver con inmoralidad. ¿No te das cuenta que los niños no están muriendo? Tiene que ver con juicio. Así como que Dios está diciendo, sí, ahora por tocar lo que no tenías que tocar, por besar a quien no tenías que besar, por abrazar a quien no tienes, ahora dice el Señor, separados. Porque si se juntan, se van a enfermar. ¿Y qué crees? Los niños no mueren. Los niños no están muriendo porque tienen quien los defienda. Esos niños, ¿verdad? Dicen que cuánta gente está matando a sus propios hijos. Abortan a los hijos. ¿Tú crees que no es un juicio? Es un juicio. Esta semana va a ser una semana muy importante, una semana de reflexión, una semana para estar juntos, para orar, para bendecir. Va a ser una semana muy importante del sacrificio para recordar esta Pascua y para que juntos nos levantemos en matrimonio, en el hogar, o eres una madre soltera, eres un padre soltero, un hombre que tal vez viva solo, que tienes a tus hijos, a tu familia. Conságrate y consagra a tus hijos para Dios, conságralos. Y es un buen momento para reflexionar y para consagrar nuestras vidas delante de Dios y celebrar la cena del Señor. Y decirle, Señor, yo valoro tu sangre preciosa. Valoro lo que estuviste dispuesto a sacrificar. Señor, tú no te negaste a morir por nosotros. No te negaste a morir por mis culpas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, es una buena oportunidad para que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. ¿Por qué no repites esta oración? Señor Jesús, repítala. Señor Jesús, te entrego mi vida. te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Ayúdame, Señor. Te entrego mi vida y mi ser. Y reconozco que moriste en la cruz del Calvario y que el Padre te levantó al tercer día. Te recibo como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador. Señor Jesús, tómame como un hijo y yo te tomo como mi Padre. Gracias, Papá Dios. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, muy bonita noche a todos y es así que esta semana tiene que ser una semana llena de bendiciones. Amén. Dios está con nosotros, Él te ama y para que tú escucharas esto que Dios te ama y que tú el día de mañana puedes declarar que lo amas, recuerda esto, Él te amó primero. Dios te bendiga y bonita noche a todos. Un saludo para todas las iglesias del compañerismo cristiano en todo el mundo.
a muchos amigos que tenemos alrededor del mundo. Dios los bendiga, a todos los misioneros, a la familia cristiana, a mi familia también Dios los bendigo, a mis padres Dios los bendigo, y también a la iglesia de aquí de la Ciudad de México. Dios los bendiga a todos, en especial a la iglesia que pastoreo, a la iglesia de Xochimilco. Desde hace casi 19 años que estamos ahí al frente de esta iglesia, de esta preciosa iglesia. Amén, que en medio de luchas, de pruebas, hemos estado ahí perseverando, y también quiero decirles que los extrañamos mucho. Dios les bendiga.